Mirad, vamos a continuar con los clientes de dudoso cobro, repasar un poquito lo que vimos en el último vídeo y ver algo nuevo, algo, bueno, quizás es un poco complejo, porque sería cuando el cliente de dudoso cobro, tu cliente ha entrado ha sido declarado como, o ha entrado en suspensión de pago y en concurso de acreedores, ¿cómo se tiene que operar? Porque ahí, a ver, eso entra dentro de lo que es la ley concursal. Yo voy a comentar un poco cómo se hace la contabilidad, pero sí es un poquito más complejo. Pero bueno, quiero también un poco daros unas pinceladas de cómo se debería proceder en esos casos, ¿no? Haciendo un resumen de lo anterior, teníamos que, bueno, un cliente de uso cobro parte primero de una venta, o sea, hace una venta a un cliente, por las circunstancias que sea, no las que sea, sino las que establece la normativa, por ejemplo, que hayan pasado 6 meses desde la fecha estimada de cobro y no hemos cobrado, pues lo podemos proceder a declarar como cliente de dudoso cobro. Y automáticamente decíamos que dotábamos la provisión, ¿vale? Es decir, una provisión sería dotar la provisión, contabilizar el deterioro, que es lo mismo. Consiste en decirle a la contabilidad, oye, voy a tener un posible gasto y por lo tanto, por el principio de prudencia, voy a contabilizarlo, ¿vale? Y por eso contabilizábamos aquí, ¿veis? Lo que era la provisión, que es una cuenta del grupo 6. Va a la cuenta de resultados. Ojo, ese gasto, ese deterioro por créditos comerciales que no hemos cobrado y que están en dudoso cobro, es un gasto fiscalmente deducible, es decir, en impuestos de sociedad, ya lo veremos en un segundo, en contabilidad de fiscalidad, que es un gasto que contablemente es un gasto y fiscalmente también lo es. Eso ocurre también con las mercaderías, pero no ocurre con el deterioro del inmovilizado, por ejemplo, ¿vale? Que pasa a ser una diferencia temporaria. Ya lo veremos, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Una vez que tú tienes a un cliente de dudoso cobro declarado como dudoso cobro, pueden pasar varias cosas. Primero, que sea una pérdida definitiva, es decir, que cojas y digas, oye, el cliente directamente se ha ido a la quiebra directamente. Bueno, pues el asiento en este caso serían pérdidas por créditos comerciales incobrables, otro gasto a cliente de dudoso cobro. Saldo cliente de dudoso cobro, desaparece y me queda, todo lo llevo a esta cuenta de gastos. Pero ojo, teníamos ya una cuenta de gastos hecha, hemos puesto otra. ¿Qué ocurre? Que lo que tenemos que hacer ahora es la provisión que habíamos creado, revertirla, que se llama, es decir, anularla, que sería hacer este asiento, la 490 de la provisión, la ponemos en el debe, compensa, cierra la cuenta, y en el haber ponemos una cuenta del grupo 7, que es la reversión del deterioro, es decir, la anulación de la provisión, que compensaría, fijaos, con la cuenta del grupo 6 cuando creamos el deterioro. ¿Vale? Una cuenta del grupo 6 se compensa con la del grupo 7. De esa manera, el efecto en la cuenta de resultados tan solo será la pérdida definitiva del cliente. Si se cobra, oye, fantástico, decíamos, pues bueno, el banco lo cobra al cliente de dudoso cobro, fantástico, derecho de dudoso cobro eliminado, nos cobramos por el banco aumenta, al debe, fantástico. Y igualmente tenemos que quitar la provisión, porque ese gasto que habíamos provisionado ya deja de ser también gasto, pues lo quitamos con el asiento de reversión, siempre es el mismo, ¿vale? ¿Y si se cobra la mitad? Bueno, pues es un poco un juego de los dos asientos. Por un lado, cobraríamos la parte por bancos, en principio. Por otro lado, pérdidas, la parte que fuese pérdidas, a cliente de dudoso cobro. Igualmente, la reversión se realiza por el total. Siempre tú reviertes todo lo que tú aquí dotas, provisionas, aquí lo reviertes. ¿De acuerdo? Bien, eso sería un poco el procedimiento, los tres tipos de casos que puede ocurrir una vez que tú crees a un cliente de dudoso cobro. ¿Qué ocurre? Yo quiero comentar ahora, por ejemplo, imaginaos que este cliente, vamos a poner una situación un poquito más compleja, pero vamos a poner una situación que puede que se dé mucho en la realidad actualmente, ¿eh? Estamos en una situación que, como pasó en 2008, viene una crisis bastante compleja. Hay muchas empresas que ya están solicitando o van a solicitar la suspensión de pagos en breve. Estamos en abril del 2020 con la crisis del coronavirus a tope y bueno, pues vamos camino de una época mala para la empresa y para todas las personas en general. Entonces puede ser que nos encontramos con muchas empresas que van a dar suspensión de pagos o se van a ir a la quiebra, ¿no? La suspensión de pagos, el concurso de acreedores son pasos previos a la quiebra, pero no tienen por qué desembocar en una quiebra, ¿no? El caso es lo siguiente, si una empresa, claro, todo eso se hace mediante una resolución judicial, es decir, es un juez, todo se hace mediante un control judicial, ¿no? Cuando una empresa entra en suspensión de pagos, ¿no?
Eso, bueno, hay un procedimiento que eso, pues, desde el punto de vista jurídico, pues, se estudia y tal, ¿no? Yo ahí, pues, bueno, soy un poquito... no controlo mucho esos temas, ¿vale? Bastantes con la contabilidad y tampoco se la controle mucho, ¿no? Pero bueno, lo intentamos, ¿no? El caso es que cuando un cliente tuyo, por ejemplo, entra en una suspensión de pagos, ¿vale? Entonces tienes que realizar un procedimiento y a la contabilidad pues le afecta ese procedimiento, ¿no? ¿Qué ocurre? Imaginaos, por ejemplo, que teníamos un cliente, imaginaos que este cliente al que nosotros le hicimos esta factura, ¿veis? Una factura normal, con 2 artículos, cinco productos de un artículo 1, 5 de un artículo 2, precio unitario, descuento comercial, bueno, una factura como conocéis, muy básica, muy normal. Con su IVA del 21%, perfecto. Imaginaos que hacemos la factura con una fecha de vencimiento pues, a 30 de abril, ¿no? Pero llega el 30 de abril, o incluso antes, bueno, el caso es que llega un momento en el que este cliente nuestro amigo Manolo Cabezabolo, de Cabezabolo SL, pues resulta que entra en suspensión de pagos, ¿no? Nos llega una carta del juzgado de lo mercantil y nos van a decir, oiga, pues este deudor suyo pues ha entrado en suspensión de pagos, se inicia el procedimiento de... Vale, perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Mirad, para nosotros reclamar, nosotros tenemos que mandarle, nos van a pedir una serie de informaciones, ¿no? Para que también entre dentro del proceso, de este proceso de suspensión de pago o un proceso concursal, ¿no? De concurso de acreedores que vendría también después, ¿no? Oye, pues entonces una de las cosas que me van a pedir es una factura, según normativa, rectificativa que modifique las bases, ¿no? Es un requisito que me va a pedir Hacienda. Cuando tengáis un cliente que entra en suspensión de pagos, os van a pedir esa factura. ¿En qué consiste esa factura? No existe modelo como tal, ¿no? Pero sí hay una serie de recomendaciones que hay que hacer. Os voy a comentar un poco cómo sería, fijaos, cómo entiendo yo que sería, ¿no? Si nos vamos a esa factura 2, esta sería la factura rectificativa que yo tendría que enviar, ojo, tenía que enviarle también a Hacienda. Hay una página web de Hacienda que sería un acceso, a ver si yo aquí lo puedo... creo que sería agencia tributaria. Espérate, mirad, agencia tributaria, modificación de bases, creo que se llama. A ver si tenemos el acceso directo. Vamos a ver, trámites, creo que está, a ver si damos con ello. Fijaos, aquí está, fijaos, dice IVA, comunicación de la modificación de la base imponible en supuestos de concurso y por créditos incobrables. Es decir, tú tienes un crédito incobrable, ojo, no solo por un concurso, imaginaos que tú, sin que el cliente entre en un concurso de acreedores, tú decides, pasado ese plazo que establece Hacienda sin haber cobrado la factura, dices, oye, me voy a un juzgado y voy a poner una denuncia contra mi cliente porque no me ha pagado y ha pasado ya, no 6 meses, un año, hay unos plazos, dependiendo del tipo de empresa. Bueno, ha pasado el plazo estipulado y me voy a un juzgado a denunciarlo. Vale, pues con esa denuncia entraría dentro de esta obligación de comunicarlo. ¿Qué ocurre? Deberíamos de presentar un modelo que establece Hacienda y adjuntarle también la factura que os voy a comentar, ¿vale? Es un procedimiento que hay que hacer. ¿Qué factura es? Una rectificativa. ¿Cómo sería? Fijaos, yo pondría exactamente igual la cantidad, perdón, los productos de la factura anterior, ¿veis? Todo igual, pero haría lo siguiente. Pondría un concepto que pone factura rectificativa de la factura 20-2020, de fecha 2 de febrero, por causa de modificación de la base imponible y anulación de la cuota repercutida conforme al artículo 80 de la ley. Pum, pum. ¿Por qué? Porque claro, yo tengo que, a ver, yo cuando esta factura, yo la emití, la llevé a mi modelo 303 y era un IVA repercutido. Pagué por ella, es decir, tributé por ella. ¿Vale? El IVA repercutido hay que pagarlo, ¿no? IVA repercutido, menos IVA soportado, ya lo sabéis, ¿no? ¿Qué pasa? Decir, oye, pero esta factura igual no la cobro, pues ese IVA repercutido ahora quiero que se me devuelva o quitármelo, ¿no? Ya que lo entregué, pues ahora que me lo devolváis, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Pues mediante esta manera. Lo que hacemos es directamente pondríamos una base negativa por la misma cantidad de la factura, con lo cual esto y esto haría 0. Pondríamos cuota repercutida anulada, el 21% de esta base negativa, ¿vale? 399, siendo la factura rectificativa solo de los 399, de la parte del IVA. Nada más.
¿Por qué no ponemos aquí una factura rectificativa como solemos conocer de menos 1.900, el IVA, y que saliese pues menos 2.999? Porque si hacemos esa factura rectificativa es como si le estuviéramos diciendo a mi cliente, oye, que renuncio a cobrar mi factura. Tú no renuncias a cobrar tu factura. Tú la quieres cobrar, simplemente una factura para comunicarle a Hacienda que vas a detraer ahora el IVA repercutido que tú pagaste y tu cliente no te pagó. Porque hay una resolución judicial o porque hay un concurso de acreedores. ¿Vale? Entonces es una factura un poco especial. ¿Entendéis? Tiene que ser de esta manera. La factura tenía que ser negativa de la parte del IVA. ¿Vale? No la parte total de la factura, porque tú no renuncias a la factura. No sé si me explico, ¿vale? Vale, esta factura rectificativa, así un tanto especial, ¿cómo se contabiliza? Fijaos. Mirad, vamos a partir de la zona azul. Dice, cuando entramos en suspensión de pagos o cuando tú has denunciado a tu cliente porque no te ha pagado, ¿vale? Eso sí, respetando los plazos que establece la normativa, pues emitimos esa factura rectificativa y se la comunicamos a Hacienda, representando el modelo correspondiente, ¿de acuerdo? Y tú tienes que contabilizar esa factura rectificativa. Así se contabiliza según una resolución del ICAC. IVA repercutido, que suele ir al haber, lo ponemos al debe, ¿vale? Contra la cuenta de ajustes negativos en imposición indirecta, ¿vale? Es la forma de contabilizar esta factura, ¿vale? Esta factura tan rara o extraña, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que a partir de aquí pueden pasar dos situaciones. Mirad, imaginaos que lo que se hace es, llegamos a un acuerdo con el deudor. Imagínate que ahora llegas a un acuerdo con el deudor, porque estamos en la situación de que tú lo has denunciado judicialmente, has puesto la denuncia contra él, y llegas a un acuerdo, ¿no? Vale, dice, cuando el sujeto pasivo, fijaos, desista de la reclamación judicial que le ha puesto al deudor, o llegue a un acuerdo con él, con posterioridad al requerimiento notarial, es decir, ha habido un requerimiento porque tú lo has denunciado y después del requerimiento el otro se acojona, imagínate, y dice, no, venga, vale, pues llego a un acuerdo contigo, vale. En ese caso, deberemos modificar nuevamente al alza, realizar otra factura. ¿Cuál? Pues sería, imagínate, la misma, pero siendo los 399 en positivo, ¿vale? Así sería. Volveríamos a hacer en positivo esta factura, 399, ¿vale? Sería igual. ¿Qué ocurre? Que en este caso, ¿cómo se haría el asiento de esa nueva factura? Pues daríamos la vuelta a esto, porque pasaría a ser positiva. Pues ajustes negativos a IVA repercutido. Sería la factura 3 que no la tengo puesto, pero sería la misma, pero en positivo, ¿vale? Y luego, ¿qué sería? Pues tú vas a cobrar. Bueno, pues ya lo que sabemos, bancos al cliente de uso cobro y quitamos, en este caso, la provisión, que lo hemos comentado al principio en el vídeo anterior, o si cobras una parte, la otra parte es pérdida, ya depende de lo que el acuerdo que tú llegues. Pero, en este caso, el IVA repercutido lo que hace es crear una nueva factura que rectifique a esta rectificativa, es decir, una positiva por la cantidad de 399 euros, ¿vale? ¿Me seguís? Eso es cuando tú, en este caso, llegas a un acuerdo con tu cliente, con tu deudor, ¿vale? Y de esa manera, pues creas una nueva factura rectificativa. Y dice, vamos a ver la otra opción. En este caso, imagínate que se produce un cobro por orden judicial, no porque haya habido previamente un acuerdo. Dice, finalmente hay que tener en cuenta que una vez practicada la deducción de la base imponible, esta no se volverá a modificar, es decir, una vez que he hecho la factura 2, no la vuelvo a modificar al alza, ¿vale? Si el sujeto pasivo obtuviese el cobro tal o parcial en la contraprestación, salvo que el destinatario no actúe en condición de profesional o empresario. Bueno, en definitiva, en el caso de que ocurra que vaya a cobrar por resolución judicial, no hay que hacer la tercera factura, no hay que hacer esto. No, directamente tú vas a cobrar por banco al cliente de uso cobro y quitarás el deterioro. Punto y pelota. ¿De acuerdo? Serían las dos situaciones que se podrían dar ante una denuncia o una resolución judicial de suspensión de pagos, ¿vale? ¿Vale? Sería un poco la historia, es un poquito más complicadete, ¿vale? Pero son las opciones que podemos tener en estas situaciones tan peculiares, ¿no? Bueno, con esto voy a dar por zanjado lo que son los clientes de uso cobro. Esta segunda parte era más compleja, pero bueno, también quería un poco comentarla, ¿vale? Y nada más, pues continuamos, ¿vale? Venga, ánimo.